Buenos días, me llamo Lola Lucena y soy responsable de pre-sales en el área de energía y utilities de Minsight, más especializada en el ámbito de grid. Pero lo que voy a contar ahora es un poquito transversal a todo el problema de utilities y es la gestión de activos digitales. El compañero anterior, Jesús, me ha pisado algunas de las ideas, pero bueno, espero que mi manera de enfocarla os sirva también un poco o de un poquito de luz sobre el asunto. Veréis, en el 2018, Gartner estaba diciendo que las utilities iban a ser los mayores consumidores de endpoints de IoT, o sea, de cacharros, de dispositivos digitales. Evidentemente, si uno empieza a pensar en un montón de dispositivos digitales en campo y empieza a pensar en una aproximación conservadora al mantenimiento de esos dispositivos, pues es evidente, se nos hace evidente que los costes de mantenimiento tienen que crecer exponencialmente. O sea, eso es así. Con lo cual, o sea, uno no puede evitar, los dispositivos digitales son algo importante, puesto que sensorizan y nos dan información sobre nuestra red eléctrica, pero no podemos evitar pensar que a su vez son activos a mantener. Entonces, al tiempo que Gartner decía esto, nos mostraba este esquemita que hay aquí, en el cual tenemos una parte que es el AIP, que es el Asset Investment Planning, pues la decisión de valor, la decisión de cuál va a ser un poco nuestras inversiones a largo plazo. Tenemos un APM, que es un Asset Performance Management, perfecto, ahí vemos exactamente cuál es el riesgo sobre nuestros activos eléctricos y demás, y un EAM, que es el transaccional para mantenimiento de activos. Pero nosotros aquí echábamos de menos ¿dónde aparecen aquí los activos digitales? O sea, los activos digitales tienen una cosa importante, y es que además de hablarnos sobre los activos eléctricos, o sea, además de enviarnos medidas o de sensorizar y de contarnos cosas sobre nuestra red eléctrica, envían información sobre sí mismos como activos que son. Y esa información es necesario explotarla si no queremos efectivamente gastar un dineral, puesto que estos activos digitales van a estar por todas partes. Entonces, nosotros proponemos, esta parte verde que tenéis aquí, es un poco la propuesta de arquitectura de gestión y monitorización de activos digitales, que está conectada con un poco la visión tradicional de gestión, monitorización y mantenimiento de activos eléctricos. Entonces, ¿qué componentes tiene esta plataforma de gestión de activos digitales? Por una parte, tiene una plataforma de adquisición que evidentemente tiene que ser bidireccional, porque no solamente vamos a recibir alarmas, eventos, digamos, mensajes espontáneos que los dispositivos mandan desde campo, sino que además vamos a actuar sobre ellos, vamos a cargarles un firmware, vamos a intentar pedirles un reseteo y demás. Esta plataforma de adquisición además tiene que tener una cierta inteligencia de routing, porque como decíamos antes, pues los activos digitales envían información sobre sí mismos que debería terminar en la plataforma de gestión y monitorización del activo digital como activo, pero al mismo tiempo pueden enviar información sobre la red eléctrica, sobre los aerogeneradores y demás. Y esta otra información debe ser enrutada a terceros sistemas, bien a una APM que estudie nuestros activos eléctricos, o bien a terceros sistemas, por ejemplo, a un despacho de baja tensión, a un algoritmo de balance, a una algoritmia de asociación cliente acometida, en fin. Además, esta plataforma tiene que ser escalable. Nuestra propuesta, nuestro producto, es un producto que está basado en Docker y donde vamos pinchando los diferentes protocolos que nuestros clientes necesitan. Esto nos permite efectivamente una gran escalabilidad, además una gestión de alta disponibilidad, y el que hemos ido haciendo estos desarrollos con nuestros clientes de alguna manera dispositivo a dispositivo
protocolo hemos ido creciendo a medida que íbamos encontrando casos de uso que resultaban de interés. Aquí veis pues algunos de los protocolos que tenemos desarrollados, ya los IEC los tenemos desarrollados e incorporados a la plataforma, y a principios del próximo quarter tendremos los PROCOM y el Courier. Siguiente componente de nuestra plataforma de gestión de activos digitales. El siguiente componente es el componente de gestión. Es un componente que tiene que tener el inventario de dispositivos digitales, y el tema de inventario, que luego tengo una slide un poco más adelante para un poco pensar cómo se está haciendo esto en las utilities, pues en estos momentos el inventario de activos digitales es un problema. Es un mayor parte de las utilities porque en general es un inventario que está disperso por diferentes departamentos. ¿Por qué? Pues porque el activo digital nunca se ha visto como un activo en sí mismo, se ha visto siempre muy relacionado con el activo eléctrico o con el aparellaje eléctrico que sensorizaba o al que daba apoyo. Entonces, pues nos encontramos con distintos departamentos que están gestionando distintos tipos de activos digitales, muchas veces sin un inventario muy claro, y además lo están gestionando pues a lo mejor con herramientas de fabricante, accediendo a webs. Es decir, al final toda esta dispersión, todo el hecho de no ver el activo como un activo está suponiendo un goteo de tiempo y de dinero que es precisamente lo que nosotros intentamos evitar con esta plataforma. Con lo cual, esta plataforma de gestión tiene un inventario de activos digitales, de todos los activos digitales que queramos ir incorporando. ¿Qué hace además? Pues hace una gestión de la configuración de activos, desde unas interfaces homogéneas donde tú puedes ir por tipo de activos viendo exactamente cuál es la configuración que tienes, cuáles son las versiones de software, cuál es tu repositorio de software. Desde ahí puedes realizar campañas de actualización para distintos tipos de activos seleccionados pues, por criterios geográficos, por criterios de tipología y demás. Y luego desde aquí también puedes hacer acciones como pueden ser reseteos, cambio de configuraciones, invierno, verano, cambio de parametrización. O sea, lo que subyace dentro de todo esto es que lo mismo que tenemos un departamento para gestionar los activos eléctricos, tenemos que tener y al mismo tiempo unas herramientas para gestionar todos los activos digitales desde el punto de vista de lo que son, que es activos. Entonces, una pequeña reflexión sobre el inventario de activos digitales. A ver, el maestro de activos digitales puede estar en varios sitios. No hay absolutamente ningún problema con tal de que tengamos claro un poco el orden y el cómo organizar este maestro. Hay muchas organizaciones y es normal que piensan en el GIS como maestro de activos digitales. Es normal, puesto que al final el GIS es nuestro maestro de activos eléctricos. Bueno, bien, el GIS puede ser el maestro de activos digitales, siempre y cuando no pretendamos tener una representación gráfica geolocalizada de todos los activos digitales, porque en ese momento vamos a empezar a tener un problema de volumetría y un problema de no... eso es inmanejable de alguna manera. Entonces, el GIS puede ser el maestro de activos digitales siempre y cuando estén incorporados como jerarquías o atributos de ubicaciones técnicas eléctricas. De eso hablaré un poco más tarde. Otra manera es que el maestro de activos digitales esté en este componente de gestión que os proponemos. Y por último, la última visión es que el maestro de activos sea LEAM, por ejemplo, un SAP PM, o incluso que todos los datos, tanto eléctricos como digitales, se metan por un MDG, por un Master Data Governance. En realidad, donde se considere que está el maestro es al mismo tiempo un problema tecnológico tanto como organizativo. Depende un poco de cómo esté organizada la empresa, la utility, y digamos qué atribuciones vaya a tener cada departamento. Al final, lo que sí es importante es, nosotros creemos que los activos digitales son una jerarquía de
dependiente del activo eléctrico. Y pensar en esta jerarquía no es sencillo, o sea, es un problema que hay que pensar para cada nuevo activo digital, de qué activo eléctrico está colgando y cómo queremos ver esa jerarquía. Bueno, y por último, que yo no sé si ya me queda mucho tiempo o no, tenemos la pieza de monitoring. Nosotros en esta pieza de monitoring recibimos desde la plataforma de adquisición las alarmas, los eventos y desarrollamos una serie de KPIs y una serie de reglas un poco para ir monitorizando el activo digital. Obviamente, tanto la plataforma de gestión como la plataforma de monitoring tienen una interfaz con el transaccional de gestión de activos, sea el que sea, puesto que tanto la gestión como la monitorización de digitales puede abrir órdenes de trabajo para ir a campo. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma, tanto la gestión como la monitorización? Hacer una supervisión del activo digital de manera que pueda haber un preventivo, es decir, que las visitas a campo se minimicen y se hagan solamente cuando conviene por rutas y metiéndolos, digamos, en otra tipología de actividades, porque al final un activo digital normalmente es barato y normalmente no amerita ir a campo solamente por él. Entonces, si no haces esta monitorización, probablemente gastes más dinero en visitas que son innecesarias. ¿Cuál es otro concepto que nosotros manejamos en nuestra monitorización de digitales? Pues manejamos el concepto de metaactivo. ¿Qué es un metaactivo? Un metaactivo es un activo probablemente eléctrico y todo el aparellaje y todos los activos digitales que son necesarios para su maniobra, para su control, para sus comunicaciones. Por ejemplo, uno de nuestros clientes nos decía que la mayor parte de las veces que tienen que ir a campo a los apoyos porque no se puede maniobrar un interruptor, no es culpa del interruptor, es culpa de la batería que alimenta el interruptor. Y resulta que la batería que alimenta el interruptor es un activo muy barato, que probablemente no merece la visita a campo, pero obviamente por el funcionamiento del interruptor tienes que hacer esa visita. Entonces, es por esto por lo que os decía que hay que pensar bien en una jerarquía y hay que pensar bien que en realidad cuando estamos monitorizando las fuentes, probablemente estamos monitorizando las fuentes por el interruptor que llevan asociado. Y todo esto tiene que estar visto muy claramente en la herramienta de monitorización. Esto que veis aquí son displays reales de la herramienta que tenemos implantada en Unión Fenosa Distribución, de momento para monitorizar fuentes y para monitorizar protecciones, pero con la idea de ir creciendo con ellos e ir incorporando activos digitales. Y aquí ya nada más tres puntitos que nosotros consideramos clave en nuestra experiencia para empezar a incorporar los activos digitales como tales activos. Tenemos que conocer el ecosistema de activos que tenemos. Tenemos que empezar a pensar en casos de uso y hacer una selección adecuada de los dispositivos que queremos ir incorporando, dependiendo de la capacidad de sistematización, de la capacidad de configuración remota, de la capacidad de gestión. Y tenemos que pensar en casos de uso que den un buen retorno de la inversión. Y nosotros creemos que esto se hace caso de uso a caso de uso porque, entre otras cosas, lo que hemos visto en nuestra experiencia con las utilities es que aquí no hay un problema únicamente tecnológico, que eso se puede solucionar. Es que realmente las organizaciones tienen que irse moviendo en el sentido de reestructurarse y entender el activo digital como un nuevo activo y entender la gestión de activos digitales como que ameritan un departamento y una organización dedicada a ellos, totalmente relacionada con la gestión de activos eléctricos. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo o no, pero en principio esto es básicamente lo que os quería contar. Muchas gracias por haberme escuchado.